Hola, soy Raúl Alegre y este es el buzón de Raúl. Y hoy tengo una pregunta bien interesante porque es relevante respecto a lo que está sucediendo hoy en día en la NFL con Lamar Jackson, la etiqueta de jugador franquicia y el hecho de que muchos equipos que están urgidos de quarterback han dicho que no tienen interés en buscar los servicios de Lamar Jackson. Y la pregunta es de Ricky Steelmarble. Si los Cuervos ponen 3 años de etiqueta a Lamar, le saldrá más barato que el acuerdo que buscaba el quarterback. Pregunta, ¿esta herramienta no es muy ventajosa para los equipos y muy mala para los jugadores? ¿Debería de cambiar algo aquí, como cuando llegó la agencia libre? ¿Te tocó ese cambio? Ricky, pues esta herramienta es definitivamente muy ventajosa para los equipos y muy mala para los jugadores porque los limita completamente. Y debería haber un cambio aquí, pues debería, pero creo que va a estar muy complicado porque esta situación de las etiquetas franquicias empezó en el 2011 y se refrendó en el acuerdo laboral colectivo de 10 años que se firmó en el 2020. Y me pregunta si te tocó este cambio, es decir, el de la agencia libre. Y pues la respuesta es sí. No como existe ahora, pero me tocaron los principios de la agencia libre. Y de hecho yo fui de los primeros jugadores en la historia de la NFL en recibir una etiqueta. Pero para explicar, pues tengo que hacer algo de historia. En 1987... los jugadores y el sindicato decidimos entrar en huelga después del segundo partido de la temporada regular. Los dueños estaban preparados, ellos tenían un plan. La tercera semana de la temporada no hubo partidos, pero para la cuarta semana ya tenían un grupo de jugadores que se llamaron los Esquiroles y jugaron la cuarta y quinta semanas. En la quinta semana, algunos jugadores de renombre decidieron abandonar la huelga e incorporarse a sus equipos. El resto de los jugadores y el sindicato decidimos terminar la huelga, pero no nos permitieron jugar en lo que fue el sexto partido de la temporada. Pero bueno, acabó la huelga y tanto la NFL como el sindicato no estuvieron de acuerdo y no había un contrato laboral colectivo. En 1989, de una manera arbitraria y unilateral, como lo suelen hacer los dueños, instalaron un método de agencia libre que se llamó la agencia libre Plan B. ¿En qué consistía? Bueno, le permitía a los equipos proteger hasta 37 jugadores que eran en ese momento agentes libres, o sea que su contrato había terminado y otros equipos los podrían firmar, pero había que tener una compensación como selecciones del draft, y tenían también los dueños la primera opción de igualar el contrato que le ofrecieran a un jugador. Es más o menos lo que existe ahora con la etiqueta de jugador franquicia. También en 1989, como respuesta a esta decisión de los dueños, el sindicato decidió renunciar a su certificación como sindicato, es decir, se convirtieron en asociación, lo cual le permitía a los jugadores demandar de manera individual a la NFL. En 1990, Freeman McNeil y otros jugadores demandaron a la NFL diciendo o alegando que el plan B de agencia libre era en contra de los principios o sea, que era un monopolio, que establecían un monopolio. Aquí hay un acto que se llama The Anti-Sherman Trust Act, pero bueno, ese era el término legal. Esa demanda procedió por más o menos 3 años y por ahí del 92, a finales del 92, Freeman McNeil ganó el caso, lo cual abrió la puerta para que otros jugadores pudieran demandar a la liga, entre ellos Reggie White, que a principios del 93 demanda a la NFL. Un juez en Minnesota, donde se estableció la demanda, le pide a ambas partes que siguieran negociando. De hecho, él había entrado en acción por ahí de 1988 tratando de que la NFL y los jugadores llegaran a un acuerdo laboral colectivo,
Pero en 1993, Reggie White gana el caso, el Judge Doty decide que va a establecerse la agencia libre que conocemos hoy en día y establecen también el tope salarial. Todo eso nace en 1993. Bueno, la NFL y el sindicato tuvieron muchos años de paz laboral, hasta ahí por más o menos por 2006. Empezaron llegaron a otro acuerdo y para el 2010 ambas partes decidieron no tener un año con tope salarial y a pesar de que no había tope salarial hubo pocos o contratos muy bajos para jugadores y una demanda por colusión en contra de los dueños que nunca se pudo probar. Pero el contrato que habían firmado en el 2006 terminó en marzo del 2011 y los dueños decidieron dejar fuera a los jugadores. El término legal en Estados Unidos es un lockout, o sea, no permitían la entrada a los jugadores a las instalaciones de los equipos y no permitían a los entrenadores tener contacto alguno con los jugadores. Y eso continuó a pesar de que había negociaciones hasta agosto del 2011, cuando se firmó el contrato laboral colectivo que instituyó dos cosas muy importantes hoy en día. Una fue una estructura de salario para novatos, o sea, los novatos ya no podrían ellos negociar independientemente. Recibías tu contrato, tu pago, de acuerdo si fuera seleccionado en la primera ronda, segunda ronda, tercera y así sucesivamente. Lo único que podían o que pueden negociar, porque sigue vigente hoy en día, es algún tipo de garantías. Los jugadores seleccionados en la primera ronda están firmados por 4 años como todos los novatos, pero el equipo tiene el derecho de ejercer una opción para un quinto año. Y otra cosa que establecieron ahí fueron las famosas etiquetas. La etiqueta franquicia, que hay dos, que ya conocemos, la exclusiva y la no exclusiva, y la etiqueta de transición. Bueno, todo eso procedió, pasaron de 10 años, en el 2020 se vuelve a negociar el contrato entre jugadores y dueños, y se mantiene este sistema de la agencia libre, de los jugadores novatos restringidos por 4 años, 5 si los equipos deciden ejercer la opción de los jugadores de primera ronda, y se aplican las mismas bases que me tocaron a mí, que fueron establecidas en 1989, para las etiquetas tanto de transición como franquicia, siendo más restrictiva, por supuesto, la etiqueta de jugador franquicia. ¿Por qué nadie quiere firmar a Lamar Jackson? Pues porque uno, tienen que ceder 2 primeras selecciones. En mi caso, en 1989 era una primera, nadie iba a dar una primera selección por mí. Y el equipo tiene la primera opción de igualar el contrato. Para poder hacer eso, habría que reestructurar el sistema del tope salarial. Pues en fin, Rick, espero que esto haya contestado tu pregunta. Es interesante conocer esta historia y cómo surgió el sistema que la NFL emplea hoy en día, un sistema, como dices tú, injusto para los jugadores. Estamos viendo la situación triste de Lamar Jackson porque él merece un contrato. El problema con él es de que quiere un contrato 100% garantizado. Solamente se ha dado uno en la historia de la NFL, que fue el de Deshaun Watson, y los dueños ya no quieren volver a tener ese tipo de situación y lo van a evitar a toda costa. Esto fue el Buzón de Raúl. Espero sus preguntas la próxima semana.